Vamos a ir a Mateo, capítulo 20, y hoy vamos a concluir el capítulo 20 con la última parte, a partir del versículo 29 hasta el 34. Mateo 20, versículo 29. Lo último que vimos hace 2 semanas fue el anuncio nuevamente de Jesús que iba a morir y la petición de Santiago y de Juan. Y el título ahora de la Reina Valera, lo que vamos a leer, dice: 2 ciegos reciben la vista. Dice así: Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Bien, estamos entrando, hermano, en la recta final de el ministerio de Jesús en la tierra, ¿sí? Esta sería la última parte. Podríamos dividir aproximadamente, vieron que dice que tiene 3 años el ministerio de Jesús. Bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora, hasta este punto, serían los 2 primeros años. Y ahora estamos entrando, en la siguiente lección, ya vemos que el título dice: la entrada triunfal en Jerusalén. El último año del Señor lo pasó ahí, ¿no? Y este milagro que vamos a ver es el último milagro que vamos a ver de sanidad hacia una persona. Luego hay un par más ahí, pero no son dentro de este ministerio que él tenía de ir caminando, de ir orando por las personas, de ir sanándolas, sino que, por ejemplo, la otra sanidad que tenemos es cuando Pedro le corta la oreja a Marcos. O sea, es algo fortuito, que el Señor hizo un milagro en ese momento, no fue alguien que fue a buscar la ayuda del Señor. Y el otro milagro grande que vemos es la resurrección de, ¿cómo se llamaba? Me olvidé, de Lázaro, exactamente. Pero de sanidades dentro de Jerusalén ya no vemos. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora es enseñanzas y discusiones con los religiosos. Es como que estamos en presencia de lo que sería el último milagro de la primera parte, ¿no? Del ministerio del Señor, y luego ya empiezan otro tipo de milagros. Pero de sanidad esto es lo último que vamos a ver en mucho tiempo. Y a modo de, podríamos decir, de estudio profundo, ¿no? Para ver varios detalles, podemos encontrar varias cosas muy interesantes para analizar y varias enseñanzas espirituales que tiene esta pequeña porción que acabamos de leer. El primer detalle interesante que podemos ver, y como les decía, a modo de estudio, para saber bien, ¿no? Para conocer, es que este relato es el más fiel de los 3 relatos. Los 3 que lo cuentan a este mismo relato de que el Señor le da la vista a los ciegos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué podemos confiar en el relato de Mateo como el más confiable? Porque Mateo fue el único que estuvo ahí, ¿sí? Lucas fue de una persona de una generación siguiente. Y Marcos, yo siempre pensé que era uno de los discípulos, pero no es uno de los discípulos, fue uno de los primeros hermanos de la iglesia, pero no era uno de los 12 discípulos, ¿no? Así que el relato de Mateo es el más fiable porque él estuvo ahí, ¿sí? ¿Y por qué aclaro esto? Porque vamos a ver un par de detalles distintos en cómo lo cuenta uno y cómo lo cuenta el otro, y al final vamos a concluir por qué se da estas diferencias. Vamos a ver que tiene mucho sentido. Y no solamente para entenderlo como, ¿cómo se dice? Coloquialmente, solamente como conocimiento de conocer estos detalles, sino que tienen una enseñanza espiritual verdadera. Así que el primer detalle es ese, ¿no? Que está contado por Mateo, Marcos y Lucas, pero está contado de forma bastante diferente. Y el relato más fiable en el que podemos confiar es del testigo, el que estuvo ahí, el testigo presencial de los hechos, Mateo. Segundo detalle interesante:
de este relato solamente Mateo menciona que fueron dos ciegos. ¿Leyeron al principio? Que dice que fueron dos ciegos. Sin embargo, cuando leemos la misma historia en Marcos y en Lucas, solamente mencionan a un ciego. Lucas habla de un ciego, nada más. Pero Marcos lo identifica y es el famoso ciego Bartimeo. ¿Sí? Exactamente. Pero lo curioso es que Mateo dice que eran dos ciegos. Solamente él lo dice, nadie más. ¿Por qué se da esto? Bueno, algunos especulan de que es que seguramente solo uno de ellos trascendió, solamente uno de ellos se hizo conocido en la iglesia primitiva, tal vez se volvió un obrero fiel, un obrero frecuente, ¿no?, en la obra, al punto de que, como vemos, se llama Bartimeo, nos está diciendo no solamente el nombre de él, sino que nos está diciendo su ascendencia, de quién viene, porque Bar significa hijo, ¿sí? Bartimeo significa hijo de Timeo, como Bartolomeo significa hijo de Ptolomeo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, si no me equivoco, sí, en el libro de Hechos, se cuenta que había uno que se hacía llamar Bar Jesús, ¿sí? Hijo de Jesús, ¿no? Bien, que era un trampo, obviamente, no era de verdad. Bien, así que otro detalle interesante es ese, solamente Mateo cuenta que eran dos ciegos. Y hay otra discrepancia que es totalmente menor, pero es bueno conocerla, ¿sí? Como conocimiento teórico para el día que tal vez nunca falta algún malintencionado con la palabra de Dios que nos quiere decir, no, mira que la palabra de Dios se equivoca, que tiene testimonios distintos, que están equivocados. Hay un detalle muy interesante como para tenerlo como conocimiento. Es que tanto Mateo como Marcos, ellos dos dicen que esto sucedió cuando estaban saliendo de Jericó, mientras que Lucas dicen acercándose a Jericó, o sea, cuando estaban entrando en Jericó. Es una discrepancia mínima. Nosotros decimos, bueno, ¿qué me importa dónde sucedió, si antes o después? ¿No? Pero sí es importante conocer estos detalles, por si algún día alguien nos viene con estos detalles y nos deja descolocados y no vamos a entender por qué. Porque ha pasado muchas veces, se utilizan este tipo de discrepancias para pelear, para peleas inútiles, ¿no? Bueno, como les dije, el testimonio de Mateo es el más fiable, ¿sí? Él estuvo ahí. El segundo testimonio más fiable, ¿cuál es? El de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos vivió ahí en la iglesia primitiva en los primeros años. Es más, se considera que tal vez fue uno de los discípulos que siguió a Jesús, pero no uno de los 12 apóstoles. Recordemos que eran muchos discípulos los que lo seguían. Marcos muy probablemente fue un discípulo de Jesús, pero no uno de los 12 apóstoles. Bien, pero es teoría, todo esto no se sabe, pero sí se sabe que fue de los primeros años. Entonces, ¿quiénes tenían los dos testimonios más fiables? Mateo y Marcos. Y Lucas nació una generación después, ¿sí? Seguramente cuando estaba pasando esto, Lucas o no había nacido o a lo mejor era un niño todavía, ¿sí? Así que él no presenció estas cosas, él se las contaron muchos otros hermanos. Entonces, Lucas tiene mucha más información porque recopila información de muchas otras personas, pero su información no es tan precisa, ¿se entiende? Entonces por eso esta discrepancia que no tiene sentido. Es la diferencia entre lo que se conoce como un testimonio de primera mano y un testimonio de segunda mano, ¿sí? Lo que conocía Mateo es lo que vio, no había forma de discutirle porque Mateo lo vio. Marcos estuvo entre los primeros hermanos, pero Lucas relata lo que escuchó de otros hermanos, ¿se entiende? Bien. Ese es el tercer detalle. Y el último detalle, muy interesante también, es que vemos que dice que al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. ¿Por qué les seguía una gran multitud? No solamente por la presencia de Jesús, obviamente, sino porque todos se estaban dirigiendo hacia un mismo lugar. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén, porque se acercaba la Pascua, se acercaban las fiestas y todos se dirigían hacia la ciudad. En aquellos tiempos, obviamente no había auto, no es que cada uno iba a su manera, sino que buscaban de la mejor manera posible ir en cantidad de personas, en multitudes. ¿Por qué? Y para evitar ser robados, ser atacados en las noches, entonces trataban de moverse de grupos de muchas personas. Entonces se ve que el Señor al caminar por ese lugar hacia Jerusalén empezó a llamar la atención y por eso se empezó a juntar la gente, porque todos se dirigían hacia un mismo lugar. ¿Amén? Bueno, esos son detalles, como les decía, de estudio, detalles más minuciosos, pero que está bueno que los tengamos en cuenta. Leamos versículos 29 y 30. Dice, al salir ellos de Jericó, ellos se refiere obviamente al Señor y sus discípulos, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino
cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es muy difícil traducir, a mí me gusta siempre tratar de leerlo con el énfasis correcto, pero no lo podemos hacer porque tendría que pegar un grito bastante fuerte, ¿no? Este que dice que ellos clamaron, ese clamor es un grito desaforido con todas sus gargantas. ¿Por qué? Porque eran ciegos, porque ni siquiera sabían exactamente dónde estaba Jesús, simplemente se pararon y empezaron a gritar como locos hacia donde fuera, hacia el viento, a ver si el Señor los escuchaba, ¿no? Así que es muy fuerte esa escena. Y como ya hemos visto, y seguramente algunos ya habrán notado en cuanto lo leímos, la forma de dirigirse a Jesús ya nos habla de quiénes eran ellos y de qué creían del Señor. ¿Sí? ¿Qué le dijeron? Señor, Hijo de David. Recordemos la forma en la que se dirigió el Señor, el joven rico. Le dice, ¿cómo le dijo? Maestro bueno. ¿Sí? No lo reconocía ni como el Mesías ni como Dios, ¿sí? Simplemente como un maestro bueno. Pero acá estos ciegos le estaban reconociendo de las dos maneras correctas. Señor, que era la palabra curios, ¿sí? Que significaba supremo en autoridad. Le estaban reconociendo como su Señor. Y además gritaban, para especificar más claro, Hijo de David. ¿Qué era esto? Era un título mesiánico, ¿se acuerdan? Era una forma de dirigirse, de reconocer que este era el Hijo de David que iba a venir al mundo. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos dos ciegos? Le estaban reconociendo como Señor, en su grito, ¿no? Estaban reconociendo que lo reconocían como Señor y como el Mesías específicamente, ¿no? Bien, versículo 31 dice, fíjense la reacción de la gente. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más. O sea, si antes gritaban, ahora gritaban más fuerte todavía. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La vez pasada, recordemos cuando le traían los niños al Señor Jesús, ¿qué hicieron sus discípulos? ¿Se acuerdan? Sí, los echaron a patada, los querían sacar a todos. No, no, como que los niños no fueran dignos de estar en la presencia del Señor. Y el Señor obviamente les dio una buena reprimenda y les enseñó que ellos mismos debían hacerse como niños. Esta vez no fueron los discípulos. Se ve que tal vez algo habían aprendido, a no menospreciar a la gente que se acercaba al Señor. Esta vez era, dice, la gente. O sea, ¿qué gente? Toda la gente que los seguía en el camino. ¿Por qué les molestaría a la gente que estos dos ciegos clamen? Podemos pensar, bueno, a lo mejor porque los consideraban indignos como se consideraba a los niños en aquella época. Eso en aquella enseñanza lo explicamos bien. Los niños, las mujeres y los enfermos eran considerados los más indignos de la sociedad, los más despreciados. Y sobre todo los enfermos. ¿Por qué? Porque no servían para trabajar. Y si no servías para trabajar o para producir algo, no servías para nada. Eras un inútil. Así se los veía. Dos ciegos, ¿qué podían hacer? Nada. ¿En qué podían ayudar? Podían cavar un pozo si ni siquiera podían ver hacia dónde tirar el pico, la pala, lo que fuera. Eran muy despreciados. ¿Por qué? Porque en el pensamiento hebreo antiguo se consideraba que ese tipo de enfermedades eran un castigo directo de Dios por sus pecados o por los pecados de sus padres. O sea, ¿qué pensaba la gente? Algo habrán hecho para estar así. Ese era el pensamiento horrible que tenían. Uno cuando, como vivimos, gracias a Dios, en esta sociedad, en esta época, cuando vemos a alguien con una discapacidad, nos compunge el corazón, nos da tristeza, quisiéramos ayudar de alguna manera, ¿no? Pero en aquel tiempo no, se sentía desprecio por los enfermos, porque ellos consideraban que eran seguramente pecadores. No tengo por qué sentir lástima de un pecador. Dios sabrá por qué lo dejó ciego. Ese era el pensamiento. Era todo un tema ser ciego, ¿no? Tener cualquier discapacidad, leproso, lo que fuera. Eh, Recordemos aquel momento en que los discípulos le preguntan al Señor, que no lo hemos visto todavía, pero los discípulos le preguntan al Señor: ¿quién nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y el Señor ahí les dice: no se trata que es por el pecado de él o de los padres, es para mostrar la gloria de Dios, exactamente. Pero bueno, ellos tenían este pensamiento hebreo antiguo, lo tenían, no digo judío, era de toda esa zona. Todo el pueblo de Israel pensaba lo mismo. El, el- el- el enfermo, el discapacitado, algo habrá hecho.
o él o sus padres, son pecadores. Así que una de las posibles razones por las cuales ellos los reprendían la gente es porque los consideraban indignos. Pero dice, ellos clamaban más, gritaban más fuerte, ¿no? Como les decía recién, imaginémoslo. No se trata de simplemente leerlo así nomás. Primero gritaron y cuando vieron que la gente les empezaba, cállense la boca, dejen de hinchar. Gritaban más fuerte, desaforadamente, mirando hacia todos lados, desesperados porque no sabían de dónde venía el Señor, hacia dónde iba, por dónde estaba. ¿Sí? Capaz que estaban gritando hacia la pared y el Señor estaba a sus espaldas, no sabían, así que tenían que gritar lo más fuerte posible para hacerse escuchar. Pero hay otro posible motivo por el cual la gente los hiciera callar, ¿sí? Y es precisamente por lo que estaban gritando. ¿Qué estaban gritando? Señor, hijo de David. ¿Hacia dónde se estaban dirigiendo? Hacia Jerusalén. No, pero ¿hacia dónde estaban caminando? Hacia Jerusalén. Había un gran tumulto de gente. ¿Y qué había seguramente ahí? Soldados romanos. ¿Sí? ¿Qué significa cuando gritaban Señor? Estaban diciendo que Jesús era el Señor y no el César. Era peligroso lo que estos dos ciegos estaban gritando, ¿se entiende? No era cualquier cosa. Así que también, no solamente por desprecio, sino probablemente por temor a las consecuencias de lo que cosa. Lo seguían todos al Señor, pero no todos le decían Señor. No cualquiera, muy pocos le dijeron Hijo de David. Uno de los fariseos, que fue el más honesto, que fue Nicodemo, lo llamó a escondidas y le dice, maestro, sabemos que vienes del Padre, pero se lo dijo a escondidas, no se lo decían enfrente de los demás. Entonces es muy probable de que el motivo por el cual los hacían callar eran, como quien dice, para no levantar la perdiz, ¿no? nunca había entendido ese dicho hasta que me saltó una perdiz al lado mío, hace un ruido horrible que te pega un susto terrible. Entonces precisamente este era seguramente el motivo, porque tenían miedo de los romanos. Se estaban acercando a Jerusalén, una zona poblada, y mientras más poblado, más presencia militar había, ¿sí? Era un peligro gritar lo que ellos estaban gritando. Y esto nos deja una enseñanza muy interesante realmente. Los verdaderos hijos de Dios claman a Él sin ningún temor ni vergüenza, ¿sí? Ellos le estaban reconociendo, Señor, hijo de David. Ellos no tenían ningún tipo de temor, ya no tenían nada que perder. Ya estaban perdidos eternamente y humanamente no podían ver, no podían trabajar, solo les quedaba mendigar. ¿Qué tenían que perder? Nada. Así muchas veces el Señor nos tiene que buscar cuando estamos en nuestra peor situación para que clamemos a voz en cuello a Él. Los verdaderos hijos de Dios claman y ya no les importa nada. ¿Sí? El Señor nos quiere llevar hasta ese momento, hasta el momento donde ya no nos importa nada más que clamar a Él, que pedir misericordia a Él. Y Él siempre está obviamente abierto a darnos esa misericordia. Los verdaderos hijos de Dios claman a Él sin ningún temor ni vergüenza porque saben que están necesitados, porque sabemos que estamos necesitados. Los falsos hijos de Dios tienen vergüenza de declarar en alta voz el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, los logros de Jesús en la cruz. Amén. Y por eso se modifican canciones para no nombrar tanto a Jesús. Y por eso se modifican un montón de predicaciones para que no suene tan religioso. Los hijos de Dios no tienen vergüenza de gritar a voz en cuello el nombre de Jesús y de declararlo su Señor y su Salvador, porque es lo que estaban haciendo estos hombres. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, lo vamos a leer rápidamente. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase, o sea, para que quedara en evidencia, que no todos son de nosotros. Había una multitud siguiendo al Señor Jesús, una multitud siguiendo a Jesús. Y esa multitud le decía a dos ciegos necesitados que se callaran, que no dijeran lo que estaban diciendo. Amén. Ese tipo de cosas dejan en manifiesto, dejan en evidencia quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Amén. Continuamos, volvemos a Mateo. Continuamos en el versículo 32. Dice, y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor,
que sean abiertos nuestros ojos. Fíjense qué interesante que el Señor, y lo podemos ver en la Biblia un montón de veces en los Evangelios, cómo Jesús mostraba su omnisciencia, su conocimiento de todas las cosas. Cuando los fariseos murmuraban entre ellos, el Señor lo sabía. Cuando sus discípulos murmuraban entre ellos quién será el mayor, el Señor lo sabía. Todo lo que pensaban, el Señor lo sabía. Esto nos muestra la omnisciencia, nos muestra que era Dios hecho hombre verdaderamente. ¿Sí? Y a pesar de eso, a pesar de que él tenía conocimiento absolutamente de todo, siempre preguntaba qué querían de él. ¿Sí? Lo que nos habla de que es un Dios, como ya lo hemos dicho, es un Dios personal. Es un Dios que quiere una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Sí? Está bien que el Señor sabe todas las cosas, pero siempre el Señor en su palabra nos manda una y otra vez a que manifestemos delante de Él nuestras necesidades. Porque muchas veces, y yo he cometido ese error, ¿no? De sentirse fuerte y estoico y decir, no, no, el Señor sabe, no tengo que pedirle nada porque Él sabe. Y me aguanto las ganas de pedirle porque yo sé que sabe, yo sé que sabe. Está bien, es cierto, Él sabe, pero el Señor no. Pero ¿a qué nos lleva eso muchas veces? A no orar, a no clamar. ¿Sí? Eso también, que muchas veces nos sentimos como que es lo correcto, en realidad es una desidia de orar. No tengo ganas de ponerme a orar por este tema. Confío en que Dios va a hacer algo, pero no oro al final por este tema. No lo pongo en las manos de Dios todos los días. Amén. Siempre el Señor quería que le digan en su cara qué es lo que querían. Si Él lo sabía, ¿por qué no iba y lo sanaba de una y ya está? No, porque Él quería que se lo digan, ¿sí? Delante de su presencia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, ven que el Señor quiere que presentemos nuestras necesidades, nuestras cargas, también nuestros deseos, las cosas que anhelamos, que las expongamos delante de Él, pero de esta forma, con oración, con ruego y sobre todo con acciones de gracia. Verdaderamente que estos hombres estaban clamando, estaban rogando, ¿sí? A voz en cuello estaban clamando por la misericordia del Señor. No tenemos que hacernos los duros, los estoicos, los que el Señor sabe. No, clamemos al Señor en privado, en nuestras oraciones, expongamos nuestras necesidades porque Él quiere escucharlas. ¿Por qué? Sinceramente, no lo sé. Siendo un Dios tan grande, podría simplemente ignorarlo, pero en su misericordia y en su amor, Él quiso acercarse hacia nosotros. Quiso tener una relación personal. Por eso siempre dije, no sirven las fórmulas. ¿Sí? No sirven las fórmulas de, no, yo me levanto a las 4 de la mañana y oro hasta las 8, entonces usted tiene que hacer eso para... No, porque es un Dios personal. La relación personal que yo tengo con el hermano no es la misma que tengo con la hermana. No es la misma que tengo con mi esposa, no es la misma que tengo con el pastor. Nos manejamos en distintos momentos, en distintos horarios, los trato de forma distinta. Bueno, el Señor trata con cada uno de nosotros, nos ama a todos por igual, pero con todos trata de forma distinta. Todos tenemos vidas distintas y el Señor quiere que nos pongamos nuestras vidas delante de Él. ¿Amén? Eso demuestra que es un Dios personal. ¿Amén? Y otro pasaje que anoté que me pareció muy interesante para recalcar esto es 2 de Corintios, capítulo 12. La famosa respuesta que el Señor le da al apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo clamaba por una debilidad que él tenía. Y dice, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, que te alcance con mi gracia, con el hecho de que has sido salvo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Volamos a Mateo, capítulo 20, versículo 34. Terminamos con esta respuesta que el Señor les da, ¿no?
Y me pareció muy, muy interesante, tres detalles muy interesantes de esta respuesta final del Señor. Dice Jesús, Mateo 24, 34, 20, 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Solamente ese pasaje tiene tantos detalles, es tremendo. Dice, y entonces Jesús, primero que nada, compadecido. ¿Qué es compasión? ¿Sí? La palabra exacta, para que nosotros la entendemos en español, ¿no? Pero la palabra exacta es sentir, ¿cómo se dice? Dolor o que se te retuercen las entrañas. Eso significa. La palabra splanchnizomai, un lío de palabras. Bueno, esa es la palabra que usa ahí en griego cuando dice que el Señor, que entonces Jesús compadecido. ¿Qué dice? Se le retorcieron las tripas de la angustia de verlos en esta situación. ¿Sí? ¿Vieron cuando les pasa cuando ves a un niño pidiendo en la calle? ¿Qué sentís? Que se te conmueve todo, la impotencia, que no podés hacer nada, no sabes qué hacer, ¿no? Bueno, el Señor por su misma gracia podía hacer algo, pero aún así, fíjense si es un Dios personal, fíjense si es una persona verdaderamente. Dice, la traducción literal es esa, sentir que las entrañas anhelan, dice, que, ay Señor, ¿cómo puede ser esto que el pecado haya causado este desastre en la humanidad? Porque cada vez que el Señor veía a un enfermo, veía eso, veía las consecuencias del pecado en la tierra. Esto es lo que generamos en Dios cuando nos acercamos con un corazón humilde. Amén. Él se compadece de nosotros. Después dice, y esto también es interesante, les tocó los ojos. El Señor no tocaba a todo el mundo. ¿Sí? No tocaba a todos. A algunos los tocaba, a otros no. Pero a uno dice, hizo barro en tierra, a otro simplemente dijo, sé sano, y fue sano de aquel momento. Otra mujer tocó el borde de su manto, simplemente. Pero fíjense, estos hombres eran ciegos, o sea, rechazados por la sociedad. ¿Saben hace cuánto que unas manos de amor seguramente no los tocaba? ¿Saben hace cuánto que una caricia tal vez no los tocaba? Y acá dice, el Señor les tocó los ojos, o sea, puso sus manos así, sobre sus ojos. Y volver a sentir, no solamente ver, sino lo más importante, el contacto humano. Porque hoy en día, por la misericordia de Dios, si yo me quedo ciego, y bueno, tengo mi esposa que me va a ayudar, tengo mis padres, tengo los padres de ella, el pastor, acá los hermanos de la iglesia, todos me van a querer ayudar. Pero como les digo, en aquel tiempo era terrible quedarse ciego. Era terrible. Ellos dicen que recobremos la vista, o sea que habían visto en algún momento y habían quedado ciegos por algún motivo. ¿No? Era terrible en aquel tiempo. No solamente el haber recibido la vista fue maravilloso, sino que los tocó, que fue algo personal. ¿Sí? Que sintió que se le movían las entrañas de la angustia de verlos así, de la compasión que sintió, y los tocó con sus propias manos. Pudo haber dicho, sean sanos, y eran sanos, pero no. En su misericordia eligió tocarlos. Y les tocó los ojos, y enseguida, dice, recibieron la vista. Y este final creo que puede unir muchas cosas que vamos a entender. Y le siguieron. Y le siguieron. Cuando yo leí esto realmente me pasó algo dentro mío realmente porque ahí entendí todo y uní todo con lo primero. ¿Por qué Marcos y Lucas no hablan de este segundo ciego? ¿Por qué Marcos lo nombra con nombre y todo y hasta su ascendencia? ¿No? Según los eruditos bíblicos, los comentaristas, lo más probable es que solamente uno de ellos haya seguido al Señor. ¿Sí? Acá Mateo dice que los dos le siguieron, pero esto significa que le siguieron simplemente en el camino. Iban todos hacia Jerusalén. Ahora, ¿quién de los dos le siguió el resto de sus días? Solamente uno, Bartimeo. No hay evidencia de esto, pero al Marcos y Lucas borrar evidencia, esto es algo muy común que hacían en la escritura hebrea, que era alterar ciertas cosas para no, a veces, para no mostrar una vergüenza, para no evidenciar a una persona que estaba en falta, ¿sí? Cuando era una falta, muchas veces trataban de taparlo los escritores, pero el Señor
permitió que se mostrara en Mateo que eran dos ciegos. Pero Marcos solamente menciona uno y lo menciona, como les digo, con nombre y apellido. Y Lucas también. Pero Mateo recordaba patente que eran dos. ¿Qué significa esto? Que tristemente esta misericordia tan grande la recibieron dos, pero en la gloria eterna tal vez solo recibió uno, porque el nombre del otro directamente fue borrado. Tanto Marcos, si quieren después lo pueden leer en casa, las historias paralelas están en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 50, 46 al 52, y en Lucas 18, del 35 al 43. No se hace mención del otro. Simplemente se dice lo mismo, pero de una sola persona. ¿Sí? Y esto era algo muy común que hacían modificar ciertos textos para no evidenciar ciertas cosas. Por ejemplo, no sé si sabían, vieron el dios Belcebú, que vendría a ser el diablo, nosotros sabemos que es el diablo. En realidad fue una traducción que hicieron, una traducción burlista que hicieron los escritores de la Biblia, porque en realidad se llamaba Baal Zebub, ¿sí? Que significaba, no sé qué significaba exactamente, pero ellos lo cambiaron en forma burlista a Belcebú, que significa el rey de las moscas, ¿sí? El rey de lo podrido, pero en realidad era un Baal Zebú. Bueno, este tipo de modificaciones se hacían cuando se traducían, a veces, muchas veces, para burlarse de un enemigo, ¿sí? En el libro de crónicas y de reyes pasa un montón. Muchas veces se cambian los nombres de enemigos para hacer una burla, eso es lo que hacían los hebreos en aquel momento, era una forma de evidenciarlos. Pero en otras ocasiones, cuando algo daba vergüenza, ¿sí? Se buscaba tapar. ¿Sí? Fíjense que a pesar de que la palabra era inspirada por el Señor, eran humanos los que escribían, pero el Señor no esconde nada y permitió que en Mateo se revelara. Esto lo vemos también cuando estudiamos, hace poquito terminé de estudiar el libro de Reyes y de Crónicas y pasa exactamente lo mismo. Hay ciertas cosas que el escritor de Crónicas quiso esconder, pero cuando aparecieron los libros de Reyes estaban ahí. Varias vergüenzas de David, varias vergüenzas de Salomón, que Crónicas como que, bueno, las tapa, ¿no? Pero Reyes las muestra perfectamente. Eso es lo que me impactó, ¿no? Que cuando dice Mateo que ambos le siguieron, lamentablemente solamente tenemos el nombre de uno. Amén, hermano. Eh, Tal vez sea un poquito menos espiritual la enseñanza, más técnica, pero creo que es importante que conozcamos estos detalles para el mayor conocimiento, ¿no? De la palabra de Dios, para que un día que nos toque alguna persona controversial en cuanto a la palabra, que ya tengamos conocimiento de estas diferencias. Amén. Dios les bendiga.